Prosiguiendo con nuestro estudio, hoy abordaremos el capítulo 9 de nuestro programa de estudio. Esta lección 9 la encontramos en el capítulo 4 del título 2 de la segunda parte de nuestro código. Tener siempre presente que el título 2 trata sobre los hechos punibles contra los bienes de la persona. Y el capítulo 4 comprende los hechos punibles contra el patrimonio de las personas. O sea que el bien jurídico protegido es el patrimonio o los bienes de la persona. Y el primer tipo penal que encontramos para proteger el bien jurídico del patrimonio de las personas es la extorsión. La extorsión que no la debemos confundir con la coacción. Es muy fácil percibir en la praxis esa confusión, extorsión y coacción. Recordemos que la coacción la encontramos en el artículo 120 del Código Penal y a través de este hecho punible de la coacción lo que se protege es la libertad de las personas, la libertad de determinarse una persona. En cambio, la extorsión, como acabamos de mencionar, trata de proteger el patrimonio de las personas. Bien, la norma establece el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido mediante fuerza o amenaza considerable, fuerza o amenaza considerable, pusiera a otro en una situación de serio constreñimiento que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el de un tercero, causándose con ello un perjuicio patrimonial a sí mismo o al tercero. Como vemos, la norma establece como requisito, como presupuesto objetivo, la fuerza o la amenaza considerable. Esa fuerza o esa violencia o esa amenaza tiene que tener la fuerza necesaria para poner a la víctima en una situación de constreñimiento. Y en esa situación le induce a la víctima a disponer de todo o de parte de su patrimonio o del patrimonio de un tercero que le fuera confiado a la víctima su custodia. Y con esa disposición se causa un perjuicio patrimonial a la víctima o al tercero cuyos bienes o cuyo patrimonio estaba al cuidado de la víctima. Este tipo penal también, en este tipo penal también se castiga la tentativa. Tenemos que recordar el artículo 27 de nuestro código que aclara cuándo
la tentativa es punible. Y nos dice que la tentativa de los crímenes siempre es punible. Y la tentativa de los delitos solo es punible en los casos en los cuales expresamente está prevista la tentativa en la misma ley. Por eso, la extorsión es un delito, no es un crimen, según el inciso primero que estamos analizando. Por ello, para el castigo de la tentativa, expresamente establece el inciso segundo del artículo 185. Yo creo que no está por demás repetir una vez más cuáles son los hechos punibles considerados crímenes y cuáles los considerados delitos. Y esta clasificación la encontramos en el artículo 13 de nuestro código. Y así nos dice que son crímenes los hechos punibles cuya sanción penal sea pena privativa de libertad mayor de 5 años. Mayor de 5 años. Y son delitos los hechos punibles cuya sanción legal sea pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. Hasta 5 años o multa. Y volvemos otra vez a la extorsión y vemos que en el inciso primero nos dice que será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Por tanto, es un delito y en consecuencia para la sanción de la tentativa necesariamente en forma expresa en el inciso segundo se establece su punibilidad. Seguidamente, el Código prevé la extorsión agravada en su artículo 186. La extorsión agravada se configura cuando la extorsión se cometiera mediante fuerza o violencia contra una persona o mediante la amenaza con peligro presente para su vida y de su integridad física. Vamos a recordar de nuevo, en la extorsión simple, no hablamos de, la norma no habla de la fuerza contra una persona con peligro presente para su vida o su integridad física. Simplemente habla de fuerza o amenaza considerable. Sin embargo, para ser agravada la extorsión, se requiere que esa fuerza o esa amenaza sea con un peligro presente, inminente, para la vida de la víctima o para su integridad física. En ese caso, pues, la extorsión se agrava y se aplica las penas previstas en los artículos 166 referente al robo y 167 al robo agravado. Y recordemos que el artículo 166, el robo, la pena, el marco penal es de 1 a 5 años y el robo agravado, su marco penal es de 5 a 15 años. Dicho de otra manera, la extorsión agravada, teniendo en consideración las penas aplicables, entonces estamos en presencia de un crimen y por ello la tentativa no requiere de que para su punibilidad esté prevista en la ley. O sea, la punibilidad de la tentativa
es automática porque eso implica, como vimos recién, cuando se trata de un crimen. El siguiente artículo del Código Penal, específicamente el 187, prevé el tipo penal de estafa. Sin embargo, antes de ocuparnos de este hecho punible, quisiera hacer una aclaración por un lapsus linguis, un error en el que he incurrido recién. Quería decir que el marco penal del robo es de 1 a 15 años. Involuntariamente dije de 1 a 5 años. Por favor, tengan en consideración ese error mío. Es de 1 a 15 años. Y el robo agravado, sí, lo dije bien, es de 5 a 15 años. Bien, analicemos la estafa. La estafa, la palabra estafa, viene del italiano staffa, que significa estribo. Originalmente, estafa o estafar significaba pedir algo prestado sin la intención de devolverlo. Antiguamente, la estafa era el cuento que le echaban a uno para pedirle prestado su caballo. Entonces, este cuento servía como estribo para subirse al caballo ajeno y apropiarse del mismo. Realmente en el derecho romano la estafa era conocida como el estelionato, que consistía en todo engaño, disimulación o impostura en fraude de otro, como aparecía en las palabras del digesto. Estelionato o el camaleón, así era conocido entonces en el derecho romano la estafa. Pero el origen de la palabra, como acabamos de ver, proviene del italiano de la palabra staffa, S-T-A-F-F-A, staffa, que significa estribo, y ya sabemos cómo se consideraba antiguamente este tipo penal. Es interesante esta introducción por lo que vamos a ver más adelante. Podemos definir la estafa como el engaño o ardid que induce un error al sujeto pasivo y lo determina a efectuar un acto lesivo que lesiona a su patrimonio en provecho del sujeto activo o de un tercero. Ahora bien, nuestro Código Penal establece, como dijimos recién en su artículo 187, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido y mediante declaración falsa, este es el cuento al que nos referíamos recién, y mediante una declaración falsa sobre un hecho, produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el de un tercero a quien representa, y con ello
causara un perjuicio patrimonial para sí mismo o para el tercero. La norma dice que esta conducta será castigada con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. En estos casos también se castiga la tentativa. Acabamos de ver que cuando el marco penal es de hasta 5 años, entonces es un delito, y cuando se trata de delito para la punibilidad de la tentativa, la misma ley debe establecer expresamente, y acá la encontramos a la tentativa en el inciso segundo del artículo 187. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años. En los casos especialmente graves, repetimos, la pena privativa de libertad entonces puede ser aumentada hasta 8 años. Los elementos objetivos del tipo que estamos analizando: el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo también. El engaño, que consiste en la simulación o disimulación de sucesos y situaciones de hecho, el cuento que dijimos en la introducción, con las que se logra que una persona caiga en error y se hace creer con la finalidad de producir o inducir al acto de disposición patrimonial. El otro elemento es la inducción al error. Y la inducción al error se da cuando la conducta engañosa trae como consecuencia un error que debe ser idóneo para lograr que la persona que lo padece disponga de su patrimonio. El error no es otra cosa que hacer creer a la víctima que obtendrá un beneficio cualquiera, circunstancia que lo anima a despojarse de todo o parte de su patrimonio. Perdón. La disposición patrimonial implica que la víctima deberá sufrir un daño real y consecuentemente la disminución de su patrimonio. Ese es otro elemento, la disposición patrimonial, disponer de su patrimonio a favor del autor del hecho. Y eso, naturalmente, que hace sufrir un daño real y la consecuente disminución de su patrimonio. En cuanto al elemento subjetivo del tipo penal, el mismo es el dolo, y el elemento subjetivo adicional es la intención del sujeto de obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Pues la norma nos dice, repetimos, el que con la intención, ahí viene entonces el elemento subjetivo adicional, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido y mediante declaración falsa, el cuento, sobre un hecho produjera a otro en un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o de un tercero a quien represente, y con ello causare un perjuicio patrimonial para sí mismo o para éste, y entonces la conducta será castigada, repetimos, con una pena de hasta 5 años o multa, y se castiga también la tentativa. Ahora, en los casos especialmente graves, se convierte ese delito en crimen, pues la pena podrá ser aumentada hasta 8 años. Cuando
El hecho punible de estafa se perpetra dentro del ámbito familiar, es decir, que la víctima del delito sea un familiar que viviera en comunidad doméstica con el autor. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. En los casos que se traten de hechos bagatelarios, la instancia dependerá de la víctima, salvo que a criterio del Ministerio Público requiera una persecución de oficio. Repetimos una vez más que la instancia de la víctima indica que la víctima debe impulsar la investigación instando al fiscal para que lo haga, para que investigue, es decir, denunciando ante el fiscal el hecho. El siguiente tipo penal, previsto en el artículo 188, es la estafa mediante sistemas informáticos. La norma establece en su inciso primero el que con la intención, aquí de entrada ya decimos que es un elemento subjetivo adicional del dolo, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido influyera sobre el resultado de un procesamiento de datos, influyera sobre el resultado de un procesamiento de datos mediante programación incorrecta, uso de datos falsos o incompletos, uso indebido de datos, utilización de otra maniobra no autorizada y con ello causara un perjuicio al patrimonio de otro. Será castigado, dice la norma, con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Es un delito. Se considera este hecho ilícito dentro de la esfera de los delitos informáticos. Y naturalmente el bien jurídico protegido es el patrimonio de las personas. Esta conducta típica radica en el empleo ilegal del sistema informático y consiste en la utilización de programación incorrecta, la utilización de datos falsos o incompletos, o la utilización de datos contenidos en sistemas informáticos, realizada con el objeto de obtener ganancias indebidas, beneficios indebidos para el autor o para un tercero. El delito en mención hace referencia a cualquier desfalco perpetrado mediante el uso indebido de los programas del sistema informático, archivos de datos o equipos de procesamiento, que da por resultado el detrimento de orden patrimonial al agraviado, al perjudicado, al sujeto pasivo. Se castiga igualmente la tentativa, y cuando el hecho se vea agravado conforme a la circunstancia, la pena podrá ser aumentada hasta 8 años. Cuando las operaciones fraudulentas se hicieran dentro del ámbito familiar o doméstico, la persecución penal, ya ustedes saben, dependerá de la instancia de la víctima. Asimismo, cuando se traten de objetos cuyo valor
no sean superiores a los 10 jornales mínimos, hechos bagatelarios. La persecución penal, ya saben ustedes, también depende de la instancia de la víctima, salvo que a criterio del Ministerio Público la persecución será de oficio. Los elementos objetivos del tipo, el sujeto activo puede ser cualquier persona, el pasivo también. La influencia sobre el resultado de un procesamiento de datos, el perjuicio patrimonial y el beneficio patrimonial. Perjuicio patrimonial para la víctima y el beneficio para el autor del hecho. El elemento subjetivo es el dolo y, como ya lo dijimos recién, también requiere de un elemento subjetivo adicional, cual es la intención del autor de obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero.